Ok, episodio 2 de Dynamis. Lo que vamos a ver aquí va a ser un documental que grabamos y empezamos a editar hace prácticamente 2 años. Por entonces yo estaba escribiendo una serie de guiones para otro proyecto audiovisual que tenía, y uno de ellos se me fue un poco de madre, empezó a ser demasiado extenso y a tener demasiada información y demasiadas referencias como para abordarlo yo solo. Entonces pensé en Manu, que tenía ya experiencia con la cámara y con el audiovisual y todo eso, y decidí enseñárselo y presentarle el proyecto, a ver cómo lo veía él y a ver si podíamos hacer algo con ello. Se lo enseñé, le gustó, y de hecho lo que hicimos después fue bastante en la línea de lo que estamos haciendo ahora, bastante Dynamis en ese sentido. Miramos un poco qué material gráfico necesitamos y a qué zonas teníamos que ir, más o menos. Nos metimos en el coche de Manu con el equipo y salimos a grabar, que es una cosa bastante similar a lo que hicimos ya en el episodio 1 de este proyecto. ¿Y por qué este documental? ¿Por qué 2 años después? Pues bueno, todo surge un poco nace un poco de esta búsqueda de ideas que hemos tenido para Dynamis, para este proyecto nuevo, en la que nos hemos reencontrado pues con este proyecto a medio trabajar de evento, de lo que es el documental que estamos presentando. En su momento no fuimos capaces de acabarlo, no nos vimos con la capacidad, pues una vez más por intentar sacarle demasiado brillo, por intentar sobarlo demasiado, por darle demasiadas vueltas. Al final, bueno, pues lo que suele pasar con un proyecto de estas características, que es que se estanca, y aparte eso sumado a situaciones personales que no nos permitieron como dedicarle más tiempo, pues hizo que lo diésemos un poco por perdido. Y entonces el empezar este proyecto de Dynamis es una buena oportunidad para retomarlo y de alguna manera traerlo de nuevo a la vida y simplemente pues aprender algo de ello. La estructura básicamente va a ser esta presentación que estamos haciendo ahora, luego incluiremos íntegramente el documental ya acabado. Por entonces lo habíamos editado a lo mejor, no sé decir, a lo mejor un 70% aproximadamente, hemos tenido que incluir algunas cosas y modificar otras, pero todo lo grabado y gran parte de la edición es la original. Y después del documental íntegro haremos una serie de comentarios, contextualizaciones y contaremos un par de anécdotas de lo que supuso la producción del documental, el propio viaje de la grabación y todo el proceso de elaboración en general. También es curioso ver cómo hemos conseguido madurar a lo largo de estos 2 últimos años, sin haber hecho ningún proyecto en conjunto. Hemos conseguido, pues eso, madurar, al menos a nivel audiovisual y a nivel storytelling también. Hemos podido ver una especie de maduración extraña que no sabemos muy bien a qué responde a la hora de producir los vídeos, a la hora de editar, a la hora de conseguir las ideas para llevar a cabo el proyecto. Supongo que por cuestiones vitales o artísticas, el resto de ámbitos en los que nos hemos movido, pero sí que nos está ayudando sobre todo a tomar la iniciativa de sacar este tipo de cosas adelante, de abrir los cajones, de abrir las ventanas y airar un poco todas esas cosas que habíamos empezado y no habíamos conseguido acabar. Esta es una de ellas, este documental es una de ellas. Además está haciendo que lo que es el flujo de trabajo, el reunirnos para editar, para narrar, para escribir los guiones, para lo que sea, esté siendo un proceso súper disfrutable y súper fructuoso, la verdad, pues está siendo súper productivo. Estamos dedicándole bastante tiempo y aún así personalmente no siento que nos estemos quemando ni siento que esté siendo algo que no me apetece hacer, está siendo como súper positivo. De todas formas mola ver que hace 2 años ya había como esa semilla, ¿verdad? Que independientemente de que hayamos madurado a nivel narrativo, a nivel visual o lo que sea, las ideas siempre estuvieron ahí. Sí. Y siempre hemos tenido ese espíritu de documentar, grabar, darle forma a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y se veía que podíamos trabajar bastante bien juntos. Eso lo estamos todavía empezando a experimentar ahora, descubriendo, pero todo apunta a que es así, que va a ser así que esperemos conseguir cumplir los plazos que nos hemos propuesto y llevar a cabo este proyecto. Y en cierto sentido, este episodio es bastante meta, ¿no? Porque hay 2 líneas temporales, que una sería esta, 2023, dentro del proyecto Dynamis, y otra sería la línea temporal del propio documental, grabado hace ya 2 años más o menos,
La estructura, como dije, ¿no? Al principio es esta presentación, luego se verá el documental y al final pues haremos esa contextualización, apuntes, comentarios, etc. Así que yo creo que nada más, vamos a verlo y luego lo comentamos. Tal cual. El viento, la superstición, locura y muerte. Un valle de la isla de Creta y una zona de Galicia que contó con el mayor índice de suicidios de España. El Quijote, Heráclito, Neruda, Hígados, Almodóvar, Herzog. Escribí la idea. Hablé con mi amigo Manu y nos pusimos en marcha. Hace tiempo vi esta escena en la película Signos de vida, de Werner Herzog. En la escena, un soldado se vuelve loco en el instante en el que ve un valle con, literalmente, 10.000 molinos de viento. Werner Herzog cuenta que antes de grabar la secuencia de los molinos, en el momento en el que llegó a la cima del monte y divisó el valle y su contenido, él mismo creyó que se había vuelto loco. Tuvo que hablar con sus compañeros de rodaje y esperar unos minutos para lograr comprender que lo que estaba allí viendo verdaderamente existía. En una entrevista en la que el director alemán muestra un perdigonazo justo después de que le hayan disparado, podemos ver unos calzones cuyo estampado hecho de molinos recuerda a la escena cretense. Desconocemos si los lleva como homenaje o por casualidad. La visión de la toma de Herzog tuvo un efecto casi inmediato. Me recordó una estampa que yo había visto poco antes. A su vez, el recuerdo de esa estampa produjo una serie de conexiones encadenadas que han desembocado en esta pequeña película. La imagen del soldado perdiendo la cordura en presencia de los molinos nos remite de manera casi inevitable al Quijote. En los últimos tiempos, para alguna gente del norte de Galicia, los molinos también son unos gigantes contra los que luchar. Nace un debate sobre el paisaje, sobre las especies autóctonas y sobre la especulación. Es sabido que las andanzas del caballero y su escudero se despliegan esencialmente en La Mancha. De nuevo, molinos, viento y locura. Y es también en La Mancha donde se desarrolla Volver. Viento de los cojones. La película de Pedro Almodóvar en la que se narra la historia de 3 mujeres que tratan de sobrellevar y casi de sobrevivir al viento solano, con todo lo que eso conlleva. Mamá tuvo suerte. Raimunda, por Dios, no digas eso. Hipócrates, el padre de la medicina conocido sobre todo por el juramento que incluye su nombre, dijo en sus aforismos que los vientos australes, que llamamos del mediodía, entorpecen el oído, la cabeza debilitan, causan vértigos molestos, la robustez amortiguan. Uno de mis profesores de música me comentó durante una charla informal que en el noroeste de Galicia, en la zona de Ferrolterra, Fene y Aspontes, existía una suerte de punto negro. Durante muchos años fue el sitio con un mayor índice de suicidios de toda España. La gente del lugar lo relaciona con el viento.
El Ferrol, ciudad costera próxima a la mía, tuvo durante 9 años un alcalde, médico de profesión, que estudió muy de cerca la cuestión del suicidio y su incidencia en la zona. Su nombre, Jaime Quintanilla Ulla. En artículos publicados en revistas de medicina y, sobre todo, en su libro El complejo mundo del suicidio, el experto compila de manera rigurosa datos sobre la elevada tasa de suicidios en su comarca y estudia, a través de estadísticas, la influencia de la climatología en esas decisiones fatales. Esta región es azotada por vientos del noroeste. Shakespeare, en el acto 2, escena 2 de su Hamlet, pondrá en boca del príncipe: yo solo estoy loco con el noroeste. Si el viento es del sur, distingo un pico de una picaza. En el día más caluroso del año nos dirigimos hacia Balón, un pequeño pueblo en la comarca de Ferrol que cuenta con un curioso monumento al hígado, dedicado a Jaime Quintanilla. Es un monumento único en el mundo, y su inauguración fue incluso reseñada en medios internacionales. En el discurso inaugural, el que fuera alcalde de Ferrol dijo: todos los días, el pobre hígado trabaja para neutralizar y purificar todo lo que ingerimos. Cuando nos queremos dar cuenta, nos vemos enredados en caminos, referencias, sorpresas e imágenes curiosas. Recorremos la comarca, caminamos por sus montes, hablamos con sus gentes, y tanto esas personas como el paisaje desprenden melancolía y misterio. Llegamos a Aspontes. Las torres de refrigeración de su central térmica y unos impresionantes restos mecánicos se convierten en el vestigio de lo que fue una gran industria energética y hacen visible un cambio de modelo, yendo de la extracción y consumo masivo de carbón a la instalación de millares de aerogeneradores. De manera casual llega a mí un poema de Neruda llamado Oda al hígado, cuyos versos mencionan y conectan algunos de los elementos más importantes con los que nos íbamos a topar en nuestro viaje. Modesto, organizado amigo, trabajador profundo, déjame darte el ala de mi canto, el golpe de aire. Ella nace de tu invisible máquina, ella vuela desde tu infatigable y encerrado molino. La delicada química del hígado, la bodega de los cambios sutiles, austera parte o todo de mí mismo, abuelo del corazón, molino de energía, monarca oscuro, distribuidor de mieles y venenos, regulador de sales, de ti espero justicia. Amo la vida, cúmpleme, trabaja, no detengas mi canto. Con las imágenes de Herzog en la retina y teniendo en mente los interrogantes a propósito del suicidio, de la muerte y la locura, del viento y su trabajo, grabamos una versión de metal, fibra y gigavatios de la vieja secuencia con la que hemos abierto este corto. Y la grabamos azotados por el viento, cómo no. Un viento constante, laborioso, un viento productivo. Ahora, también un viento polémico e inquietante. Bien. Vale, vamos a comentar un par de cosas entonces. Casi al principio, con respecto a la película de Herzog, es súper curioso que vi en una entrevista como él contaba que
cuando grabaron esa película, el guión era un guión abierto, solo parte de la historia estaba escrita y el resto de la historia la habían dejado abierta para irla completando en función de lo que fuesen encontrando en sus viajes para grabar. Iban descubriendo puntos distintos, visitando países distintos, y cuando fueron a la isla de Creta descubrieron ese valle de manera fortuita. O sea, eso me parece genial, y además me parece que tiene mucho que ver con la manera de proceder que tenemos ahora nosotros en este proyecto. Eso de dejar las cosas abiertas, de salir a grabar un poco a ver qué aparece, estar atentos a las señales y elaborar a partir de ahí, en función de las cosas que nos vamos encontrando. Es súper dinámico. Súper dinámico realmente, sí. Con respecto a la parte esa donde digo que la escena de la película me había recordado a una imagen que había visto antes, que salen unos molinos en lo alto de unas montañas, unos aerogeneradores, ahí me estaba refiriendo a toda una serie de paisajes con los que yo me cruzaba en una época en la que estaba yendo al norte de Galicia, a un pueblo que se llama Ourol, que está tirando hacia Viveiro, en una época en la que yo estaba entrenando lucha de brazos, la famosa lucha de brazos, que es como los pulsos, lo que siempre se llamaron los pulsos, porque me hice amigo de un campeón de España que vive allí, es de allí, y estaba yendo a entrenar en aquella época. Entonces, entre que subía al norte de Galicia y volvía aquí hacia la zona de Coruña, me iba encontrando con esos aerogeneradores. Esa imagen se me quedó un poco en la retina, y luego al ver la película de Herzog, sumado a una especie como de triángulo de referencias, sumado a aquello que me había comentado mi profesor de orquestación en el conservatorio, eso que comento también en el documental, es como que hizo clic y me vino, digo, molinos aerogeneradores, los molinos de Herzog, el tío de la película se vuelve loco, me habían comentado que en la zona de Ferrol, el norte de Galicia, había así, te hizo clic, y a partir de ahí fue de donde empecé a tirar del hilo. Ese fue el origen del guión, y nada, de ahí salió el documental este. Es decir, que tú también tienes una capacidad especial para hilar referencias, porque sí. Quiero decir, eso que tú haces, que llevas haciendo toda la vida con casi todo, no le pasa a todo el mundo. A mí, por ejemplo, no me vienen ese tipo de conexiones. No, le puedes llamar capacidad, porque también le puedes llamar una obsesión, una especie de manía extraña, pero desde luego en algún punto tuve que cortar, porque si no ese guión hubiese hecho eterno. Endless. En referencia al segundo capítulo, que es en el que vamos a la biblioteca a buscar este libro de Jaime Quintanilla, recuerdo como la ilusión que nos hizo realmente el haber encontrado ese libro, porque para poner un poco en contexto, o sea, ese ejemplar, si no me equivoco, creo que es el único que hay en Galicia, y nos costó mogollón como traquearlo. Tuvimos que utilizar el sistema ¿cómo se llama? El sistema de... Sí, como la Red Nacional de Bibliotecas o una cosa así. Al principio queríamos comprarlo. Justo. Intentamos comprarlo, era carísimo de segunda mano, era imposible conseguirlo, y al final tuvimos la suerte de que en el sistema conseguimos localizarlo en una biblioteca de Coruña, es la ciudad en la que vivimos nosotros. Entonces una mañana cogimos, nos acercamos allá, y de hecho las tomas en las que Andrés saca el libro es realmente el momento en el que lo encontramos, sí. y le tengo un cariño especial a ese momento, porque fue como haber encontrado el cáliz o algo así, o sea, sí, porque el libro estaba descatalogado y en internet no lo encontrábamos. Había algunos ejemplares que venían de lejísimos, eran muy caros, y la toma esa de la que hablas, yo voy con mascarilla y aún así se me puede ver en los ojos la ilusión que nos hizo encontrarlo. O sea que está guay que eso haya quedado grabado. Vale, otro tema es que no llegamos a comprobarlo, pero tenemos la intuición, por las temperaturas que daban las semanas anteriores y las posteriores a aquel día, que aquel fue el día más caluroso del año, y del verano y del año, al menos en Galicia o en esa zona de Galicia. Lo pasamos fatal ese día con calor, fue una cosa increíble. Sí, era exagerado, o sea, realmente. Era exagerado, íbamos en chanclas, pantalón corto, nos sobraba todo. Pero a mayores de eso, las zonas por las que fuimos tenían una humedad altísima, un calor insoportable. Fue bastante aventura, porque fuimos con tu coche, un coche pequeñito, nos quedamos embarrancados en algún camino, caminamos por aquellos montes, sudando todo el tiempo. Estuvo bien, tuvo un punto de aventura. Y de hecho, para parar a comer, fue cuando encontramos el puente ese que sale en el docu, debajo del cual paramos a comer, porque era el único sitio con una sombra un poco extensa como para estirar las piernas, no pasar tanto calor y poder comer ahí los bocatas. Y justo al lado del puente fue cuando vimos el tronco ese que también sale en el documental, que le añadió ahí misterio. Sí, esa imagen que aparece como de un tronco colgando de un cable de alta tensión, parece una tontería, pero realmente nos chocó mogollón en el momento. O sea, al final es una imagen rarísima, sobre todo porque
al final solo sacamos uno que era como el más bonito, pero había como 2 o 3 colgados en la misma línea, sí. y era una cosa rarísima y no conseguimos encontrarle explicación hasta, yo creo, meses más tarde. Sí. Ese árbol había crecido alrededor del cable. Claro. Entonces la manera más segura de que no cause un fuego o de que no ponga en peligro a nadie es cortar el árbol. Sí, sin necesidad de cortar el cable. Justo. Entonces queda lo que es el tocón colgando. Y de hecho, a mí me impresionó tanto lo que es la imagen que saqué una foto que creo que mola mucho y que a mí personalmente me gusta mucho y es una de mis favoritas. Sí, porque además el cable no se ve, atraviesa el tronco. En principio era misterioso, luego puede tener una explicación bastante clara. Pero vamos, añadía un punto más a todo lo que estaba haciendo aquel día, que también comentamos en el documental, esa sensación que hay en aquella zona, que la propia gente de allí, alguna gente de la que vive allí, que conocemos, nos describe. O sea que... Creo que es justo al final de ese capítulo 3 de lo que es el viaje, cuando está recitando el poema de Neruda, se ven unas imágenes en las que estamos como subiendo un repecho hacia una especie de estructura extraña también, con forma como de balón de fútbol, o no sabíamos muy bien qué era, si era una torre de telecomunicaciones o... una estación meteorológica, una cosa así. No teníamos tampoco... Era un punto muy alto. Ni idea de qué era. La cuestión es que llegamos allí de manera, una vez más, súper dinámica y súper espontánea, porque llevábamos todo el día recorriéndonos la mitad de Galicia, nos habíamos hecho muchísimos kilómetros en coche, estábamos agotados, llevábamos todo el día pateando el monte, hacía muchísimo calor y justo a punto de irnos se nos iluminó la bombilla, tanto a Andrés como a mí, y decidimos como dar una última vuelta y a ver si conseguíamos encontrar un punto alto en el que encontrar esta imagen que estábamos buscando de los molinos y realmente la cantidad de aerogeneradores que hay en esa zona, porque es muy impresionante. Sí, nos faltaba esa imagen que llevábamos ya un poco apuntada, la íbamos buscando, pero lo que no esperábamos era encontrarnos esa escena, o sea, el nivel, el grado de la cantidad de instalación de aerogeneradores era increíble. Cuando, es una pasada. Cuando subimos allá arriba, hombre, no llegando al punto de Herzog, lo que comenta él, de que creyó él mismo que se había vuelto loco al ver aquellos molinos en la isla de Creta, sin llegar a ese grado, pero sí que alucinamos con aquella imagen, porque realmente hay cientos y cientos alrededor. Y no se ve todo, porque el paneo que se realiza la cámara, no sé cuántos grados son, pero no da una vuelta entera, ni mucho menos. Sin embargo, desde aquel punto tan alto se podía ver en 360 grados todo alrededor, miles de molinos. Es una cosa increíble, la densidad de aerogeneradores que hay en aquella zona. Está plagado, es una pasada. El horizonte es como, o sea, está completamente roto por los aerogeneradores. Es una cosa súper distópica. O sea, recuerdo la sensación del momento cuando empezamos a subir por allí, por aquella cuesta, a subir a aquella montañica. O sea, que prácticamente nos dio un Harry porque... Gritamos sí, y todo. Empezamos a gritar en el coche de la emoción, porque fue como encontrar esa pieza, digamos, del puzzle que nos faltaba, a nivel visual al menos, que ilustraba perfectamente de lo que llevábamos hablando todo el documental. Ahí es cuando encajó todo, Justo, tal cual. Y era sobrecogedor también allá arriba esa mezcla entre silencio, porque allí alrededor de aquel monte no había ningún tipo de población ni nada, era un silencio solo roto por el sonido de las palas de los aerogeneradores, que eran muchísimos, se pueden ver en el final del documental. Aquel ruido de las palas con aquel silencio, el momento en el que estaba encajando todo lo del documental, fue sobrecogedor. Ahí supimos que había hecho clic y decidimos que teníamos suficiente material gráfico por aquel día, y recogimos el material y nos volvimos. O sea, teníamos planteado este episodio de Dynamis estructurarlo de otra manera y hacer insertos en mitad del documental, intentar ir haciendo estos comentarios para contextualizar a medida que se iba viendo el documental, pero una vez lo acabamos decidimos que era casi mejor dejarlo íntegro y comentar estas pequeñas anécdotas al final. Y yo creo que tenemos poco más que decir, simplemente este proyecto fue nuestra primera aventura en el mundo audiovisual, por llamarlo de alguna manera, y la verdad es que tengo un recuerdo buenísimo, pese a que en su momento no fuimos capaces de acabarlo, y entonces ahora utilizar este proyecto de Dynamis para volver a darle forma y acabarlo es que me parece algo fantástico. Es una oportunidad también para destacar e intentar entender que hay veces en las que los proyectos no están maduros todavía, o las personas que los llevan a cabo no están maduros todavía, y que hizo falta que pasase algún tiempo para que adquiriésemos esa madurez en lo personal, pero sobre todo pues ahora en este caso en lo audiovisual, a la hora de editar, a la hora de producir
vídeo, y es ahora cuando tenía que salir y es cuando sale. Entonces es una forma de entender eso también, y es un añadido más a esta búsqueda que estamos haciendo, esta búsqueda abierta que estamos haciendo con el tema del proyecto de Dynamis, y esperemos que en los siguientes episodios sigan apareciendo cosas como estas. Así que yo creo que nada más. Sí, poco más que decir. Dynamis, episodio 2, out.